Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, Karen, Beatriz, Jani, Alex, Sarita, Berta, aquí está Marina y Adolfo con nosotros. La esperada clase de confirmación sobre los símbolos cristianos, una comprensión cristiana desde lo sublime, lo interpretativo, lo hermenéutico y así ir avanzando en la interpretación de lo que vivimos como cristianos. Entonces, símbolos de la tradición cristiana. Ahí vemos ya de entrada un primer símbolo que es el pez, como lo vamos a ir viendo después. Primero vamos a ver lo que es el símbolo en sí mismo, ¿sí? La RAE define el símbolo como aquello que se lanza para unir, aquello que se muestra o sale a la luz para dar significado o sentido a quienes lo ven. Viene del griego símbolos y después del latín symbolus. La raíz sin en el griego tiene que ver con esta unión, con la junta de dos cosas. Y el balein, el bolos, quiere decir lanzar. Ya hemos estudiado varias veces lo que significa el diabolos, ¿no? Esta palabra diablo, que es lo que te lanza lejos de Dios, más que una personalidad, ¿no es cierto? Acá mismo vemos el símbolos, que quiere decir algo que te lanza hacia un significado, que une dos significados para que la persona que lo recibe pueda entender algo más de lo que solo ve. Y esa es la gracia del símbolo, porque yo puedo ver, por ejemplo, una vela, pero esa vela, para una persona, es simplemente algo que ayuda en la oscuridad. Pero para mí puede ser la presencia de Dios entre nosotros, por el Espíritu Santo. De ahí que los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o abstractos que transfieren sentido a la comprensión cultural y religiosa de una comunidad. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que definir, y es que el símbolo no se crea a sí mismo, sino que es parte de la comprensión de una determinada comunidad de personas. Si yo veo una bandera chilena y yo estoy en África, voy a sentirme más chileno que nunca porque estoy con mi bandera chilena. Pero si un etíope ve mi bandera chilena, no va a significar absolutamente nada para él, porque somos los chilenos los que atribuimos a nuestra bandera el nacionalismo y cualquier otra cosa que queramos agregar. Claro, tu país. ¿Mm? Hay un sentimiento mucho más profundo. Por su etimología griega, el símbolo se refiere a la unión de dos cosas. Y acá hay algo bien interesante dentro de la tradición antigua. Era una costumbre griega que al hacer un contrato se rompiera en dos un objeto de cerámica, como un plato, por ejemplo, se partían dos. Y se llevara cada persona, contratante, un pedazo. Entonces yo me quedaba con un pedazo de la cerámica y aquella persona que se iba a realizar la misión encomendada se quedaba con el otro pedazo. Hasta que esos pedazos no se unieran nuevamente, la misión no estaba completada. Por eso, un reclamo posterior se legitimaba por la reconstrucción de la pieza dividida, cuyas dos mitades debían coincidir para celebrar el cumplimiento del compromiso. Poner junto, ahí está el símbolo. Se unen dos cosas para dar cumplimiento a otra. La unión de los fragmentos permitía reconocer que la amistad se mantenía intacta y la obra estaba hecha. Imagínense que yo mando a buscar a mi padre que está perdido por ahí en el imperio. Estamos hablando de la época griega, ¿no? 200 antes de Cristo, por ejemplo. Y rompemos este plato, entonces
mi sirviente va a buscar a mi padre. Y luego, después de unos meses, vuelve y me dice, sí, lo encontré, está muy feliz en el norte dedicándose a la agricultura. Y yo le digo, perfecto, tráeme el plato que se llevó mi padre y así voy a saber que es él. Y resulta que los platos no congenian, no se unen, entonces significa que me está mintiendo, que no es así. Era lo que antes hacía un contrato, se revela a través de la unión perfecta de dos partes de una vasija, de un plato, de algo que se pudiera transportar con facilidad. En todos los casos se trata de dos cosas separadas a nivel de lo simbólico, pero que se complementan la una con la otra. O en palabras diferentes, una parte remite a la otra. En todo símbolo entran dos elementos que de alguna manera se relacionan para dar un significado mayor. Debemos situarnos en el nivel del sentido, no de las cosas en sí mismas. Los pedazos de cerámica rota se reclaman mutuamente por la forma incompleta de cada uno, el significante, el primer sentido. Pero el segundo sentido está en un plus, añadido por una intención explícita de la unidad. O sea, la cerámica en sí no significa nada, es una cerámica rota. Para aquellos que no conocen el pacto, el contrato, la cerámica no significa nada. Para los que celebran el contrato, la cerámica es todo, porque se debe unir para saber que están en unión. Escribir era muy caro, el papel era muy caro. Cada cosa tiene su propia identidad, ¿no? Seguimos analizando el símbolo. Por ejemplo, una piedra. Es eso, es una piedra. Tiene su propia funcionalidad, lo que representa, hace o influye en su contexto. Por ejemplo, muchas piedras conforman una playa o una montaña. Hay piedras preciosas o piedras ordinarias. Si yo veo una piedra en la calle, puede que no signifique nada. Pero si veo una piedra de cuarzo, ya me evoca algo. Una piedra con colores me evoca otra cosa. Si veo muchas piedras juntas, se transforman en una montaña gigante. Y además es parte de una estructura global dentro del universo, tiene relaciones y referencias que nos permiten ubicarlas más allá de lo que conocemos, como piedras en Marte, por ejemplo. El hecho de saber que hay piedras en Marte significa que nuestra comprensión de lo ordinario va mucho más allá, porque no solamente conozco las piedras chilenas, sino que hay piedras en todas partes del universo. Así las cosas tienen su propio sentido. Y este es el primer sentido, la piedra, por ser piedra. Pero el ser humano puede atravesar ese primer sentido para entender las cosas desde su experiencia fenomenológica, en un segundo sentido. Es decir, como fenómeno, cómo esa piedra me influye a mí. Así sucede, por ejemplo, cuando vemos una imponente montaña o un ocaso de sol, que son experiencias cotidianas y sentimos una emoción especial de fastuosidad o contemplación de la maravillosa creación de Dios. La vista de una hermosa flor, que obedece a sus propias leyes biológicas, su primer sentido, nos hace pensar en la persona que más amamos, o en la vida, o en la muerte. El vuelo de un ave que planea, no un avión, por supuesto, suscita una sensación de paz y admiración, más aún cuando vemos, por ejemplo, muchas aves juntas volando en un mismo sentido, ¿no? Y nos preguntamos cómo pasa eso, ¿no? Nos evoca una emocionalidad diferente que simplemente no ver nada. El ocaso, la flor, el ave volando son realidades profanas, ordinarias, pero pueden llegar a ser simbólicas. Adquieren en ese caso un segundo sentido, que es captado a través del primero y corriente y nos da un significado superior, que nos traslada a una profundidad íntima y también comunitaria. Es qué es lo que esa cosa te provoca a ti por tu propia experiencia de vida. Claro, es algo emocional, experiencial. La piedra sigue siendo piedra,
pero una determinada piedra puede ser para ti la piedra angular de tu casa, la piedra que siempre estuvo en ese lugar y que jugabas de niña y que ahora, no sé, ves a las siguientes generaciones jugando en la misma piedra y a la larga esa piedra se transforma en algo importantísimo para toda tu familia. Y cuando quieren destruirla, para ti están destruyendo tu historia, no una piedra. Entonces hay una emocionalidad, un aprendizaje que nosotros vamos dando un segundo sentido a ese sentido del primer sentido de la piedra, que para el constructor es solamente una piedra que hay que sacar. Para ti, esa piedra tiene todos los recuerdos de tu familia. Así, entendemos que las cosas no son simbólicas en sí mismas, ni llegan siempre a serlo. Son hechas simbólicas por algún tipo de experiencia humana. Pero todos tienen la propiedad de ser elevadas a la dimensión de símbolos, sean profanos como la bandera nacional o religiosos como la cruz, el pez, el fuego, la vela, etc. El símbolo trans significa, supera un significado. El símbolo es un elemento de este mundo que ha sido transignificado, en cuanto significa más allá de su propio sentido primario o natural, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, la bóveda del cielo es símbolo de trascendencia y de soberanía. Tal sentido está detrás o más allá, trans, de lo que el cielo es a la vista humana y simboliza, por ejemplo, la grandeza de Dios desde lo religioso y lo espiritual. Uno ve el mar, por ejemplo, y ve poder, fuerza, interminable, eternidad, ¿no? Y es solo un horizonte. Pero dependiendo de la experiencia de cada uno, ese mar puede evocarte paz o terror. Ahí hay un segundo sentido. Por eso, volviendo a lo que decíamos en las primeras reuniones, ¿no? En la experiencia del homo religiosus, este ser humano espiritual, religioso, lo trascendente, lo que remite a Dios, que el símbolo comunica no es objetivable ni definible en palabras, o sea, hay una emoción que yo no puedo describir, salvo a través de poesía. Pero lo que yo siento al ver el fuego encendido, nunca va a poder ser el mismo sentimiento que vas a sentir tú. Porque ambos tenemos distintas relaciones con Dios, con el fuego mismo, con nuestras necesidades, inseguridades, dudas y certezas. Claro. Se percibe como misterio o sacramento. Eso viene también del griego, ¿no? Mysterion, por eso decimos siempre en la Santa Cena, este es el misterio de nuestra fe. El mysterion es aquello que se percibe como algo que viene de Dios. Sacramento es la traducción latina de misterio en griego, es la misma palabra. Es aquello que nosotros decimos, esto es de Dios. Y no lo entendemos, no lo racionalizamos. Obviamente que hay cosas que más o menos entendemos, pero sigue siendo de Dios. Por eso es el misterio de nuestra fe, porque es en donde Dios obra, no nosotros. Es donde Dios entrega su gracia y no donde nosotros hacemos nuestra obra, sino que recibimos la obra de Dios. Dios es mediador en el sacramento y en el misterio, no el pastor. Por eso siempre decimos, este es el misterio de nuestra fe. Y así vamos llegando a esta realidad que los lenguajes concretos que expresan nuestra experiencia de lo sagrado, el más importante, el primero es el símbolo, porque tenemos que entrar a lo poético, a lo interpretativo, para poder entrar al sentimiento religioso. Porque no estamos hablando de ciencia exacta, estamos hablando de experiencia de fe. Y esto no significa que la ciencia y la fe sean incompatibles, para nada, pero son lenguajes distintos, que buscan cosas distintas y que entregan sensaciones distintas.
Por eso el símbolo es el lenguaje más difuso, pero al mismo tiempo el más profundo y complejo, ya que necesita mucha explicación para ser comprendido de manera correcta a nivel hermenéutico, de interpretación. La hermenéutica es el arte de interpretar. Toda la expresión religiosa es simbólica y no se da de otra manera. Por eso, mi experiencia religiosa es única y yo la comparto con ustedes y ustedes me comparten su experiencia religiosa, que también es única. Y así entre todos vamos forjando una idea de experiencia religiosa que nos ayuda a vivir juntos en comunidad desde un misterio que es de Dios. Y que pueden escribirse 1000 libros y yo leo esos 1000 libros y no me dicen nada, porque no es mi experiencia. Puedo aprender, puedo compartirla, pero cada uno debe tener su propia experiencia. Por eso, al acercarnos a los símbolos, cada uno va a percibir algo diferente. Y más aún si se esfuerza en aprender sobre el símbolo, en entender su significado, su profundidad y hacia dónde nos lleva. Eso es lo que vamos a ver luego con los símbolos cristianos. Por eso el símbolo es la clave de todo lenguaje de la experiencia religiosa, porque es ahí en donde apelamos al corazón más que a la razón. El ser humano construye símbolos continuamente. Todo lo que produce es simbólico de alguna forma. Todo lo que crea desde la naturaleza adquiere significado, por su origen o por su destino, sugiriendo el doble sentido, un sentido mayor, ¿no? Que puede permanecer en el nivel de signo o avanzar en el plano de lo simbólico. Por ejemplo, un signo del tránsito. Si yo veo un disco pare, ese disco es un disco pare. No me entrega ninguna información más. Tengo que parar. Listo. Ahí no hay símbolo, es signo. El signo no te conduce a un segundo sentido. El signo solo te dice lo que es. Doble a la izquierda. Perfecto. El símbolo tiene un segundo sentido. Un sentido mayor, un sentido íntimo, profundo, experiencial, que puede ser diferente para cada uno de nosotros. Esa es la diferencia entre el signo y el símbolo. Llegamos entonces, de luego de esa introducción, a nuestro primer símbolo. El pez es el primer símbolo cristiano, antes de la cruz, debido a la persecución a los cristianos por los romanos. Resulta que después de que muere Cristo, los romanos siguen persiguiendo a los discípulos de Jesús, ya que había una máxima en que no solamente matas al maestro sin deshacerte también de los discípulos, porque si matas al maestro sin deshacerte de los discípulos toman mucha más fuerza aún de la que tenían antes, ¿no? Entonces, los cristianos en general eran perseguidos tanto por los romanos como por los judíos, que no les hizo ninguna gracia que muchos judíos se hicieran cristianos. Entonces, los cristianos eran odiados por mucha gente y debían vivir ocultos, especialmente durante los 3 primeros siglos. 3 siglos con tiempos de persecución brutal, en donde se asesinaba a mujeres, niños, ancianos, se les quemaba, se les crucificaba, se les tiraba a los leones, a familias enteras solo por el hecho de ser cristianos. ¿Por qué? Porque en Roma había una ley en que debían reconocer a el César como el hijo de Dios. Y los cristianos se negaban a reconocer al César como hijo de Dios. Entonces los mataban. Y además, como ya hemos dicho, se sumaban un montón de leyendas negativas de los cristianos, como que eran antropófagos, ¿no? Porque se comían a alguien en sus cultos,
hablando del cuerpo y la sangre de Cristo, de que hablaban un lenguaje extraño, que siempre estaban ocultos. Claro, estaban ocultos porque los querían matar, ¿no? Pero tú sabes que cuando hay personas que se juntan siempre escondidas, obviamente que todos sospechamos porque algo tienen que ocultar, ¿no? Entonces, muchas leyendas que hacían que el pueblo normal, ordinario, también odiara a los cristianos. Entonces, era muy difícil encontrarse con las personas y ver si es que eran cristianas o no, porque te podían acusar. Y si te acusaban, terminabas muerto. Y muerto de la peor forma. Así aparece el pez. Obviamente que el pez tiene un montón de significados para el cristianismo. Acá yo puse las referencias del pescador de hombres, la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa con Jesús resucitado, ya en Juan. El pez tiene un valor importantísimo para la experiencia de fe de los primeros cristianos. Y así se dio que se empezó a utilizar este símbolo del pez pensando primero en algo que te condujera, que te remitiera a Jesús y su experiencia de predicación y de signos de milagro. Hasta que alguien se dio cuenta que podían jugar con la palabra pez en griego y que se transformaba en un acróstico. Un acróstico es cuando yo uso una palabra y de cada letra de esa palabra doy una característica de la misma. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir vela, la palabra vela. Entonces, digo veloz, emoción, luz acción y acción. Maravilloso. Gracias, Marina. Entonces, en esas 4 palabras, para mí que lo defino, empiezo a comprender que la vela es mucho más que una vela. Entonces, así empieza el acróstico del pez, que en griego es ictus. Se lee como si fuera una U con cremillas en alemán, ictus. Y desde ahí, como aparece acá, las primeras letras se van transformando en una verdadera confesión de fe, que viene de Jesús, Jesús, Christos, Cristo, Theou, Dios, Hios, Hijo, Soter, Salvador. Entonces, de cada letra del pez, yo tengo a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, el pez me recuerda la comida, el pez me recuerda lo que Jesús compartió con sus discípulos y el pez me recuerda que soy cristiano. Sí, pero igual representa a Dios, eso es claro, claro, el pez representa lo que creemos, es una confesión de fe. Es probablemente la primera confesión de fe fuera de las confesiones de fe que ya tenemos en la Biblia. Como cuando Pedro le dice a Jesús que tú eres el Hijo de Dios viviente. Decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Todo en un pequeño símbolo. Ahí abajo a la derecha, en la mitad, vemos cómo fue grabado en distintos lugares en piedra. En un principio se ponía eso en las casas para que solo los cristianos supieran que en esa casa habían cristianos. De hecho, incluso algunos cristianos se tatuaban con fuego el pez en el pecho o en el brazo después de su bautismo, porque en el mismo bautismo que invita Juan Bautista decía que Jesús los va a bautizar en el agua, el espíritu y en el fuego. Entonces, después del bautismo en el agua, se quemaban con fuego este símbolo del pez y así quedaban grabados con fuego en el Espíritu Santo también, con una señal externa de que eran cristianos. Las palabras que aparecen en el símbolo de arriba es precisamente ictus, que está escrito en mayúscula en griego. La I de Jesús, la X en realidad es la C mayúscula en griego, si no es una X, sino que es una C.
Ya, Se lee Christos, se lee como una J. ya. La letra del medio es la letra teta, que es como una TH. Claro, Ujú. sí. Después la Y, que es como una Y, pero que se lee como una U, con cremillas. Y después esta especie de Z que hay ahí, Es una E. claro, es la S mayúscula. De ahí viene la suma en matemáticas, la S mayúscula, de Soter. Entonces, Jesús, Christos, Theou, Hios, Soter. Pez. Ictus. Esto es realmente apasionante porque de algo muy ordinario que todo el mundo consume, especialmente en esa época, porque la carne era carísima. Todos los pobres comían pescado. Hoy en día creemos que hay que comer pescado para Semana Santa, pero en realidad es todo lo contrario. El pescado es súper caro. En esa época cada uno pescaba lo suyo o lo compraba y comía el pescado y listo nomás. Y además que se hace rápido. No tienes que, el pescado se puede comer hasta crudo. En cambio la carne no, se echa a perder más rápido, etc. Entonces, el pez de algo muy ordinario transforman, transfiguran, transimbolizan una verdadera confesión de fe. Que cuando el cristiano la ve, se ve a sí mismo. Es tremendamente emocionante, porque estamos viendo que este lenguaje es un lenguaje de supervivencia. No es, busquemos un símbolo que nos identifique, no. Hasta que nos damos cuenta de que esta es la confesión de nuestra fe, hasta que vemos juntos como comunidad que estamos todos unidos en este pez. Y que de este pez nos alimentamos todos, porque ese pez es Cristo para nosotros. El pescado es algo más de Jesús, porque Jesús siempre daba pescado y pan. Pero ven lo hermoso que es como este signo ordinario del pez se va transformando en un símbolo transformador, en un símbolo que identifica a los que lo ven. Es fascinante esto. Sí, es realmente maravilloso. Por eso, cuando uno aprende el verdadero nivel de la importancia de lo simbólico en este tipo de cosas, y tú ves que hay alguien que tiene el pez atrás en su auto y que no tiene idea de lo que significa, porque no es un logo de un club, es el símbolo de la supervivencia y confesión de fe cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Más importante que la misma cruz para esos cristianos. Y la próxima vez que uno vea una imagen de un pez en una iglesia o en una feria o lo que sea, puede sentir lo que esos primeros cristianos pudieron vivir. El dolor y la seguridad en Dios, ¿no? El sentirse perseguidos y al mismo tiempo sentirse comprendidos por lo que ese pez significa para esa comunidad. Para los romanos no significaba nada. Para los cristianos era la vida misma. Porque por ese pez morían. Y por ese pez morían en paz. Por ese pez confiaban en la vida eterna. Morían seguros en su fe. Y morían de a miles. Porque no tenían miedo a morir. Porque en Cristo tenían vida. Y eso es lo que se llama la época de los mártires. El mártir es el que muere dando testimonio. La palabra mártir significa testimonio. El mártir, que es algo que se forja dentro de la iglesia cristiana, es el que da testimonio hasta la muerte. No es el que muere sufriendo, es el que da testimonio hasta la muerte. Esos son los mártires.
Y esos mártires son los que dan luz a la iglesia cristiana con sus propias vidas, defendiendo el evangelio hasta la muerte. Por eso estos símbolos que uno los puede ver en cualquier librería son en realidad una opción de vida y de vida eterna, no solamente de vida en este mundo. El símbolo, en este caso del pez, es una opción de vida, y no solamente de vida para este mundo, sino para la vida eterna. Es una confesión de fe en Cristo, hasta las últimas consecuencias. Porque por ese pez, que es Cristo, estaban dispuestos a morir. El segundo signo más antiguo es el girro o crismón, que lo que hace similarmente al pez como acróstico, aquí une las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Está la X, que es la C, ¿se acuerdan? Y la P, en realidad, es la R mayúscula. Gi-ro se llama porque la X, la C, es la letra Gi en griego, y la P es la R mayúscula, que es la letra Ro. Así se llaman las letras. Entonces, si yo junto la X con la P y pongo una sobre la otra, me da esa XP, que en griego es una C y una R, de las dos primeras letras de Cristo. ¿Se acuerdan que estaba el Christos? Sí. Aquí, ¿se acuerdan? Ahí está el Istus, el Christos, como está acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá se juntan estas dos letras y me da algo que se llama un monograma o un cristograma, que es un símbolo desde las letras que me da un significado. Y así esa XP, que en realidad no es una X y una P, sino que una C y una R, significan Cristo. Esa es otra forma que encontraron los primeros cristianos para identificar su fe, para nombrar a Cristo en clave lingüística. Es un código de supervivencia. Y fue el emperador Constantino que descubrió este monograma y lo utilizó en los estandartes del Imperio Romano, porque Constantino I fue el primer emperador que se bautizó cristiano, y él hizo que el cristianismo primero fuese una religión aceptada por el imperio y ya no más perseguida. Estamos hablando del año 310 más o menos, y luego que se estableciera el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces la iglesia partió siendo brutalmente perseguida hasta que terminó siendo la iglesia oficial. Y ahí, bueno, un poco de historia oscura, terminaron persiguiendo ellos al resto. De iglesia perseguida, en gran parte se transformó en iglesia perseguidora. Pero esa es otra historia que no vamos a ver ahora en este momento. Constantino lo utilizó en los estandartes de lucha. Incluso abajo a la izquierda vemos una moneda con la inscripción del crismón. Es una moneda del Imperio Romano. Otros cristogramas que me imagino habrán visto especialmente en iglesias católicas u ortodoxas, es la I con la C, la X con la C, que como aparece aquí, la primera y última letra de cada uno de los nombres de Jesús o Cristo. Ahí está Jesús y Christos en las mayúsculas griegas,
Jesús Cristo, como lo habíamos visto antes, que en general la Iglesia Ortodoxa utiliza mucho el griego porque es una iglesia oriental, y la Iglesia Católica utiliza más las palabras latinas, como nosotros. Por eso en muchas partes vamos a ver IHC o IHS, que viene de Jesús o de Cristo. Las tres primeras letras del nombre Jesús. Por ejemplo, acá abajo a la derecha vemos un paramento que tiene la I, la H y la S, ¿no? Ahí dice las letras de Jesús. Es una abreviación de Jesús. Recuerden que esto viene del griego, ¿sí? Acá está la I, la E, la H es una E, la S, las tres primeras letras. ¿Lo ven? La I, la H, la S, en realidad es la I, la E y la S en griego. Jesús. Estas tres primeras letras están ahí en la I, la H y la S. Recuerden que la H en realidad es una E en griego. El problema es que las letras mayúsculas en griego cambian mucho a las minúsculas. Entonces eso confunde para el lenguaje latino. Pero es solo por eso. Pero la idea es que vayan reconociendo solamente que cuando vean un IHS es las tres primeras letras griegas de Jesús. IHC son las letras de Cristo. Son símbolos cristianos. Ahora vamos a ir al alfa y la omega que aparece. Claro, estaba ahí el alfa y la omega, que muchas veces, como vemos acá, se pone junto con el crismón, ¿ya? Y el alfa y la omega, acá también aparece, se usa mucho, porque como habla de Cristo, y es de la palabra Cristo, el crismón, recordamos que Cristo mismo dijo que Él es el alfa y el omega. Acá les puse la referencia abajo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Eso lo dice dos veces en el Apocalipsis, al principio del Apocalipsis y al final del Apocalipsis. Luego, eso va a ser en el capítulo 1, versículo 8, y luego en el capítulo 21, versículo 6, va a decir, ya está, al final del capítulo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, invitando hacia la vida en la resurrección por medio de la fe en Él. Entonces, para los primeros cristianos que leen el Apocalipsis, y el Apocalipsis entendido como un libro de resistencia, recuerden que el Apocalipsis no es un libro profético que nos va a decir las cosas que van a pasar hoy. Eso es de película. El Apocalipsis es un libro de resistencia para que los cristianos perseguidos, asesinados, maltratados, resistan con la confianza de que Dios va a restaurar su reino en el mundo. Y eso lo hace a través de símbolos. El Apocalipsis es un libro totalmente simbólico, en donde aparecen llaves, tronos, dragones con muchas cabezas, corderos, espadas, todo tipo de seres celestiales, serafines, querubines. Es un libro lleno de símbolos, porque tal como lo estamos estudiando nosotros, la idea es que cuando alguien lea el Apocalipsis, solo lo entiendan los cristianos y no los romanos. Es un libro escrito en clave para resistencia. Porque si a un cristiano lo pillaban con un evangelio, lo mataban en el acto. Si lo pillaban con el Apocalipsis, era tan raro el libro y tan extraño que incluso pensaban que estaban locos. Era como leer un cómic coreano, que no tenía ningún sentido, habla de puras cosas raras. Entonces no se veía como un libro peligroso, pero en realidad el Apocalipsis fue el libro más peligroso porque precisamente le daba a los cristianos la esperanza de seguir luchando, porque Dios iba a restaurar el reino.
tarde o temprano. Y desde ahí se recordaba también lo que dice el Evangelio de Juan al principio, ¿no? Que al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es decir, que tanto en el principio como en el fin está Cristo. Y por ende, si Cristo es el principio y el fin de todas las cosas, no tenemos nada que temer. Porque Cristo es el principio y fin. Y si es que a mí los romanos me quitan la vida, no me importa. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin, no mi muerte. Cristo es el principio, no el emperador. Cristo es el de que da vida y el que la puede quitar, no los romanos. Entonces, cuando ven este alfa y omega, lo que están haciendo es darse cuenta de que todo lo temporal en esta vida, todo lo finito, lo bueno y lo malo, es solo temporal. Lo único eterno es Cristo. Y si nosotros estamos unidos en Cristo, si creemos en Cristo, nos hacemos partícipes de esa eternidad. Y con ello perdemos el miedo, tanto a vivir como también a morir. Y por eso los cristianos podían morir dando testimonio de su fe, porque entendían que su vida no dependía de si respiraban al otro día. Su vida dependía de si estaban entregados a Cristo o no. Porque ahí está la verdadera vida. Y era mejor morir en ese mundo por Cristo que vivir sin Cristo, teniendo que adorar a otro Dios, como el César. Y eso es lo que significa ese alfa y omega, principio y fin. Nuevamente, todo tiene que ver con Cristo. Y cómo vivimos a Cristo desde la fe. Cómo nos fortalecemos en Cristo desde la fe. Cómo aprendemos a vivir y cómo aprendemos a morir abrazados y seguros en Cristo. Y así viven y mueren los cristianos, sabiendo que lo único eterno es Cristo, y por eso me abrazo de Él. Y así perdemos el miedo a lo que venga. Así aprendemos a aceptar los dolores de la vida, las injusticias de la vida, porque no interpretamos la vida desde nuestro dolor, sino desde lo que Dios nos da, que es vida abundante en este mundo y vida eterna en Cristo Jesús. Y así aprendemos a vivir. Claro, uno dice, sí, bueno, esto es fácil decirlo, y claro, el pastor creerá estas cosas y vivirá súper bien, ¿no? Total, él nunca sufrió nada. Pero la verdad es que cuando uno vive la fe en Cristo y estos símbolos empiezan a tomar forma de fe en nosotros, de verdad que uno pierde el miedo a vivir y también a morir. Porque uno está con Dios. Y eso no trata de ser suicida, yo quiero seguir viviendo. Pero si me toca morir, no me es tan problemático. Obvio que quiero ver a mis hijos crecer y todas las cosas, como todos. Pero si no puedo, estoy con la eternidad de Dios y no necesito otro bálsamo ni otra esperanza que no sea esa. No necesito atarme a las cosas humanas porque tengo a Dios. Las quiero, las cosas humanas, claramente, y sufro con las cosas humanas. Pero si estamos entregados al alfa y el omega, al principio y al fin, si estamos abrazados y sujetos a Cristo, entonces nadie ni nada puede alejarme ni de Dios ni de las personas que amo, porque seguimos estando juntos en la comunión de los santos, en la eternidad de Dios. Unos vivos, otros muertos, pero juntos y vivos para Dios. Y eso es lo que significa el alfa y el omega. No separamos el mundo entre vivos y muertos, felices y tristes,
sino que unimos el mundo entre los que estamos con Dios. Y sabemos que los que están cerca y los que están lejos, estamos unidos, seguros, sujetos, confiados, vivos en el mismo Dios. Porque es Cristo el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio no es mi nacimiento, el fin no es mi muerte. Es Cristo el principio y el fin. Y yo soy solo parte de ese principio y ese fin para estar con Cristo. Y yo que tengo sed, espero que Cristo me dé de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es Él en su santo bautismo y en la vida que Dios nos da. Dos letras significan todo eso. Alfa y omega. Y nos recuerdan que Jesús es la consumación de la obra de Dios en el universo entero y que a través de Él Dios nos da su gracia, su vida y, por supuesto, la vida eterna. Esto se trata de fe. El alfa y el omega son solo letras. Para los cristianos es la señal de que estamos vivos en Dios para siempre. Y que ningún romano, ninguna persecución, ningún martirio, ninguna enfermedad nos puede alejar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es nuestra convicción. Porque todos sufrimos enfermedades, muertes, todos echamos de menos, todos sentimos culpa, todos queremos haber hecho más cosas. Pero aquí estamos, viviendo como cristianos. Y podemos vivir en el suelo o podemos vivir de pie, abrazados de la cruz, unidos, tanto a los que están como a los que ya no están. Y eso es vivir en el alfa y la omega, en el principio y en el fin, es vivir en Cristo Jesús. Acá vemos distintos símbolos. A nivel ortodoxo siempre vamos a ver a Cristo con los dedos, señalando los dos dedos juntos, que son la doble naturaleza, Dios y hombre. En general, 2 por la doble naturaleza de Cristo y los otros 3 juntos por la Trinidad. Y el alfa y la omega, ¿no? Es Cristo el que da sentido al universo y al mundo entero. En general, siempre vamos a ver este alfa y omega con la cruz, con el giro o crismón, como lo vimos antes, o también con una corona. Hay una A de alfa y esta cosa rara es la omega, con una corona encima, ¿no? Que esta corona siempre significa que Jesús es el único rey del universo. Por si hay alguien que se le ocurre creer que es rey por sobre Dios, nosotros como cristianos entendemos que Cristo es el único rey y no hay otro, porque Él es el alfa y el omega. Y muchos alfa y omega aparecen en símbolos con el texto bíblico, como aparece en la mitad, señalando que desde el texto bíblico nosotros conocemos a Cristo, el principio y el fin. Desde la palabra tenemos a Cristo Jesús, porque no nos inventamos a Cristo, lo conocemos desde la palabra de Dios. Y el de la arriba a la derecha es algo más artístico, solo para que conozcan distintos tipos de forma en que se ha presentado este símbolo. Entonces, nos vamos a la cruz. Todo lo que vimos hasta ahora, el pez, el giro, el alfa y el omega, son los símbolos más antiguos antes de la cruz.
La cruz es ciertamente el símbolo cristiano más importante debido a la obra salvadora de Jesucristo. Es esa cruz que vence la muerte y resucita, abriendo la esperanza de la resurrección por la fe en Él. Es el centro del mensaje cristiano. La cruz es la victoria sobre la muerte, el gran dolor, desesperación, tragedia humana que es la muerte. Dios lo vence por medio de Cristo. Esa cruz es para nosotros vida pura y la consumación de la fe en Dios. Gracias a esa cruz, nosotros entendemos que Dios nos ama de tal forma que envió a su Hijo único para morir por nosotros y darnos vida. Y no condenarnos, ni castigarnos, ni hacernos sufrir, ni ponernos pruebas, como muchos dicen. La cruz es el centro de nuestra fe y cada vez que perdemos la cruz, perdemos a Dios. Porque Dios se da a conocer por medio de esa cruz. Les puse algunas referencias, solo algunas, porque hay miles. Jesús promete la vida desde la cruz. Le dice al bandido que está al lado, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, por creer. El bandido no tuvo catequesis, no tuvo bautismo, no tomó la Santa Cena, no fue discípulo, solo confió y creyó en Cristo, y Cristo le responde que va a estar en el paraíso con él. Eso es el sentido de la cruz. Alguno, como el otro bandido, le dice, ¿y tú qué le andáis diciendo si no le has ganado a nadie? Tú no mereces esa salvación, le dice el otro bandido. Mejor pídele a Jesús que te suelte. Y el bandido le dice, no, yo creo en Cristo. Y sé que no merezco nada. Que Dios me dé lo que crea nomás. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es fe. Eso es cruz para el cristiano. No la cruz de castigo y muerte para los romanos, sino la cruz de salvación. Es una maravilla, es un regalo maravilloso. O sea, el hecho de que ustedes, los dos bandidos, tienen un mensaje tremendo. Pero tremendo, porque en un bandido está el ser humano tradicional, juicioso, todos nosotros. ¿Ah? El del merecimiento, el del mérito, la crítica, el típico ser humano. Todos estamos ahí. Y en el otro bandido está el que se da la posibilidad de creer y de confiar en Dios. No porque lo merece, porque sabe que no lo merece. Pero confía en la misericordia de Dios. Y eso es el centro de nuestra fe como cristianos. Y eso es lo que la cruz nos recuerda, que Dios es misericordia, que Dios es gracia, y no una constante prueba, una constante obligación, un constante mandato, un constante castigo, condena, amenaza y todas esas cosas. Nosotros estamos en esas cruces y tenemos que decidir si nos vamos a dedicar al juicio, a la meritocracia, o con lo que somos podemos confiar en Cristo y vivir y morir en paz. Si lo merecemos o no, es problema de Dios, no nuestro. El tema es si tú puedes entregarte a Cristo y permitir que Cristo transforme tu vida, que restaure tu vida, aunque sea en el último respiro, pero que sea. Porque no es una carrera. Acá el que corre más rápido no llega primero. El que estuvo más tiempo en la iglesia tampoco llega primero. Acá es el que confía. Ya sabemos que en la iglesia o fuera de ella seguimos siendo pecadores. Y nadie puede tirar la primera piedra, ¿no? Entonces esto es una enseñanza de vida y lo hacemos gracias a la cruz. Pero lo que cuesta entender es que el ladrón, que uno lo esquematiza, el ladrón que está robando, entonces si está robando es malo, entonces si es malo, ¿cómo va a creer en la misericordia de Dios? Entonces quizás uno realmente dice el ladrón, ¿no es cierto?, lo pusieron en la cruz,
quizás no era malo, quizás estaba robando para su familia que no tenía que darle de comer y ya no se transforma en malo, no sé. Es que no hay que pensar. Ese es precisamente el tema. Ahí tú estás como el otro bandido. No hay que pensar en si el ladrón era bueno o malo. Porque cuando tú entras en esa dinámica, automáticamente vas a caer en si lo merece o no lo merece. Y claro, tu misericordia va a querer pensar, bueno, es que el ladrón entonces robaba para su familia y no, sigue siendo ladrón igual. El tema acá no es si es ladrón o asesino o lo que sea. El tema es que es un pecador amado por Dios, igual que tú, igual que yo. El ladrón tiene sus pecados, el asesino tiene otros pecados. Yo tengo mis pecados y tú los tuyos. Pero no podemos juzgarnos mutuamente por esos pecados, porque si lo hacemos, nos transformamos en el otro ladrón. Lo importante es que ese ladrón se entrega a Cristo. No si pecó mucho o poco, no si lo hizo con razón o no, sino que se entregó a Cristo. Y hasta ahí llegó nuestra reflexión sobre el ladrón, porque todo lo demás que pensemos sobre el ladrón va a ser autojustificación, para ver si es que yo, con mis propios pecados, también me salvo. O si es que el ladrón realmente merece o no merece. ¿Por qué? Porque ahora nuestra cabeza nos empieza a hacer pensar, ya, pero a ver, si mató a un niño, entonces no, ahí sí que no. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Jesús no le pregunta lo que hizo, solo le dice que si confía en él, va a estar en el paraíso ese mismo día con él. Y lo único que le dice el ladrón a Jesús es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa es una confesión de fe del ladrón hacia Jesús. No lo sabemos si escuchó predicar, si vivió los milagros, no tenemos idea. Es un ladrón, un pecador que se entrega a Dios. Listo, se acabó el tema, porque todo lo que digamos va a ser juicio, sí o sí. Nos quedamos con la promesa de vida de Cristo en la cruz, no con los merecimientos del ladrón, porque si no, nos vamos a perder. Y dejamos de pensar en la cruz de Cristo, en donde la salvación es por gracia, porque si Jesús sufre en esa cruz, es para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo de Dios. Ese es el mensaje. El último cordero que quita el pecado del mundo, el último sacrificio agradable a Dios, la última muerte que Dios acepta para que nosotros no tengamos que crucificarnos entre nosotros, perseguirnos entre nosotros y buscar quién es mejor que el otro. Porque la salvación es por gracia, gratis. Es por amor, es por fe, no por méritos. Porque el único mérito que los cristianos creemos es el que Cristo hizo en la cruz. Cuando hacemos la absolución en el culto, después de la confesión de los pecados, tenemos un tiempo en silencio, cada uno confiesa sus pecados, como en la cruz. Y luego, el pastor que dice, por la obra de Cristo en la cruz, como base, y por el arrepentimiento y confesión de sus pecados, Dios les concede el perdón. Por la obra de Cristo en la cruz y por el arrepentimiento, por la búsqueda de cambio y transformación en Dios. Ahí está la salvación, no en si lo merezco o no lo merezco. Porque desde el sentirme, el saberme amado por Dios desde lo que soy, entiendo que gracias a eso puedo mejorar y cambiar. No necesito que Dios me amenace ni me mande al infierno para yo querer ser mejor. Yo quiero ser mejor porque siento el amor de Dios. Y por eso es tan importante confesar los pecados y recibir el perdón. Porque es ahí en donde me doy cuenta de que Dios me ama de verdad.
y que puedo mejorar como cristiano. Por eso, en esa primera palabras de Cristo en la cruz, vemos una confesión de fe y una promesa maravillosa, realmente maravillosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, asesino, no sabemos lo que es, pero no era un tipo bueno, te lo aseguro. Bajo la cruz vive la misma comunidad cristiana. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cómo a los pies de la cruz está María y el discípulo amado. Y al final Jesús le dice, ahí está tu madre al discípulo, y a la madre le dice, ahí está tu hijo. Y con eso Jesús, desde la cruz, arma el fundamento de la comunidad cristiana, que es la adopción en el amor. Es el hecho de que cuando estamos unidos en Cristo, juntos bajo la cruz, todos somos iguales. Tanto María, la madre de Jesús, como el discípulo sin nombre, porque no tiene nombre, son iguales bajo la cruz y son hermanos y hermanas. Son padres e hijos. Son amados por Dios para amarse mutuamente. Así vemos cómo en la cruz se cumple la obra de Dios, en donde la salvación llega a todos por igual. La cruz es la fuerza de los creyentes, nos dice Pablo en 1 Corintios. La cruz muestra la humanidad de Dios. En Filipenses, en este canto de Filipenses 2, después podemos revisar los textos si quieren, en donde en este poema de Pablo a Cristo, dice que Jesús se humilla, o sea, Dios se humilla, se hace humano para mostrarnos cuánto nos ama. Lo que es eterno, sublime e infinito, se transforma en algo finito que sufre, que suda y que muere, solo para mostrarnos su amor. Y eso es por la cruz. En la cruz es donde todo ese amor se hace real, porque muere Jesús. Muere. Y gracias a esa muerte recibimos vida. El mismo Pablo en Colosenses va a decir que Dios nos reconcilia en su paz por medio de la cruz. Es decir, que gracias a la cruz ya no podemos pensar que Dios está enojado, que Dios está como en esta onda de Noé, ¿no? En que quiere eliminarlos a todos y separar a los buenos de los malos y todo eso. No, no, no. Por la cruz ya no hay castigo de Dios. Dios nos reconcilia con Él por medio de la cruz. Dios te ama por medio de la cruz. Dios te abraza, te perdona por medio de la cruz. Y cada vez que yo pienso, veo, reconozco la cruz, estoy recordando que Dios me ama y que viene a salvar mi vida de mí mismo, del mal, de la misma muerte. Y si yo creo que estoy peleado con Dios, es problema mío. Dios no está peleado conmigo. ¿Por qué? Porque existe la cruz. Y Dios no quiere verme sufrir. Dios no quiere verme solo. Dios no quiere verme pegándome latigazos. Dios quiere verme en paz. Si yo tengo un problema con Dios, tendré que solucionarlo, porque Dios no tiene ningún problema conmigo. Y la prueba de eso es la cruz. Y no significa que yo sea perfecto. No significa que yo haga lo que quiera. No. Significa que siempre por esa cruz yo puedo volver a Dios. Puedo reconciliarme con Dios. Puedo estar en paz con Dios. Puedo pedir perdón y recibir perdón. Por la cruz ya no hay condenación, dice Pablo después. Ya más claro no puede ser. Las iglesias predican y predican y predican la condenación. Y acá vemos una y otra vez que en Cristo ya no hay condenación. Cada vez que pensamos estas cosas como no tiene perdón de Dios o Dios castiga, pero no a palos, todas esas cosas que habíamos visto antes, no tienen ningún sentido desde la cruz. Porque en la cruz Dios nos muestra su amor. Porque están equivocados nomás. En las iglesias
se sabe que si tú predicas como nosotros, como luteranos, produce relajo en las personas. Y eso es una realidad. Los luteranos en general son flojos para la fe. Y son poco juiciosos, son poco trabajadores. ¿Por qué? Porque se sienten tan amados por Dios que viene el lado malo de eso, que es relajarse. Es como confiar en el amor de la señora y no cuidar ese amor, ¿no? Los luteranos caemos mucho en ese pecado de ser relajados. Y como no tenemos obligaciones, porque creemos que vivimos la fe en libertad, y tal como yo no los obligo a hacer nada, y ustedes tampoco me obligan a hacer nada a mí, cada cristiano debe obligarse a sí mismo a hacer las cosas porque lo necesita. Por eso siempre decimos, venir a culto no es una obligación. Como tal, no es una obligación moral humana, pero sí es una obligación de fe. Y hay que venir a culto. Yo no los puedo obligar porque no es mi rol, pero si no vienen a culto están equivocados. Están mal. Porque si no vienes a culto, entonces, ¿dónde está tu comunidad? ¿Dónde escuchas la palabra? ¿En dónde recibes el sacramento? Estoy descuidando mi fe. Y por eso ir a culto sí es obligación, pero es una obligación tuya personal, no de la iglesia. Y cada uno debe sentir la importancia de su fe como para cuidar esa fe y buscar vivir esa fe en comunidad, en el culto, en grupos de estudio, en diaconía, en servicio, etc. El tema es que esto es una vida de fe muy elevada y para muchos no funciona. Para la gran mayoría funciona el látigo, el palo, la vara. Si no te pego, no entiendes. Si no te castigo, no entiendes. No. ¿Por qué? Porque estamos educados como país católico. Y en general, los países católicos son países que educan con la vara. Tal como cuando uno ve a una mamá con un niño en la calle y el niño no quiere hacer tal cosa, entonces la mamá, ¿qué hace? Le dice, mira, ahí hay un carabinero. Si es que no te comes el helado, le voy a decir al carabinero. ¿Qué es eso? O sea, con eso le está diciendo que si no hay una ley al lado, entonces no tenemos que cumplirla. Y así piensa el católico común. Si no hay nadie mirando, puedo hacerlo. Y por eso los países luteranos son los países más seguros, más prósperos, con menos cárcel, con menos delincuencia. ¿Por qué? Porque las personas han aprendido a vivir una responsabilidad civil y de fe, más civil que de fe hoy en día, a que las cosas hay que hacerlas porque es lo correcto y no porque te van a castigar. Finalmente, Jesús toma nuestros pecados y nos justifica por medio de la cruz, ¿no? Así es, nos hace justos. Donde el mundo dice que yo soy una bosta, Jesús me dice, sigue caminando, sigue buscando, arrepiéntete, yo te perdono, tienes otra oportunidad, ponte de pie. Dios te mira con otros ojos, no con los ojos del mundo. Nos justifica, nos hace justos a los ojos de Dios, por medio de la cruz. Por eso la cruz es el centro y siempre será el centro de la iglesia y sobre todo de la predicación cristiana, porque en la cruz conocemos el verdadero amor de Dios, no el amor que te exige, que te castiga, que te amenaza, el amor que da la vida por ti, porque Jesús es el único que da la vida por sus amigos. Y desde esto vemos dos básicas diferencias en cómo entendemos la cruz. La más común, la cruz que es el crucifijo, la cruz con el Cristo crucificado, recuerda la crucifixión de Jesús. Cuando yo veo una cruz con Cristo, recuerdo el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la misma muerte.
Y eso se utiliza mucho más en las iglesias católicas y ortodoxas, porque tienen una visión de fe y de predicación ligada a la crucifixión de Jesús, al hecho de que Cristo murió por ti, y a través de la culpa de lo que hizo Cristo por ti, tú debes cambiar y mejorar tu vida y creer. Viene con una visión más amarga, un poquito más culpógena. Por eso, en general, en las iglesias católicas y ortodoxas, siempre las imágenes son en color y la sangre fluye, especialmente en la iglesia católica. Ortodoxa, como tienen iconos, es un poquito menos morboso, pero en la iglesia católica especialmente, las imágenes, las esculturas, son de un sufrimiento y un dolor superlativo. Cristo está hecho bolsa en la cruz, flaco, raquítico, con llagas, sufriendo, con los dientes afuera, con los ojos saltones, con sangre por todas partes. ¿Por qué? Porque quieren que tú, cuando veas esa imagen, te sientas tan basura que busques a Dios. Porque Cristo le pasó eso por tu culpa, como vemos acá en la cruz. Para los luteranos, y luego el resto de la iglesia evangélica, que no lo entiende tan así, pero siguen al menos en el ámbito simbólico la cruz, nosotros tenemos la cruz vacía, o con el sudario colgado, que recuerda la resurrección victoriosa. ¿Eso qué significa? Que no nos centramos en el hecho de que Jesús fue crucificado. Nos centramos a nivel de predicación, de mensaje, de que Jesús resucitó, porque todo lo que sufrió Jesús fue para resucitar, no para morir. Tiene que morir para resucitar. Por eso, a la gran pregunta de todos los tiempos, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque tenía que resucitar. Jesús tiene que morir, porque la única forma de que Jesús venza la muerte es muriendo y venciéndola. Y como dice el credo, ir hasta el mismísimo infierno para vencerla, para que a nadie le quede duda de que venció la muerte y todo lo que hay ahí. Y por eso abre el mundo de la resurrección para nosotros, abre los cielos para nosotros. Por eso en la iglesia luterana en general se usa la cruz vacía, porque creemos firmemente que el verdadero mensaje de la cruz es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra esperanza. Ahí están nuestros seres queridos. Ahí estamos nosotros mismos, todos abrazados de la misma cruz. Y por eso yo puedo dormir en paz, sabiendo que mi hermano no está solo muerto, está en la cruz de Cristo, en la cruz vacía. Claro, uno recuerda al ser querido en el dolor, en el sufrimiento, pero el cristiano lo recuerda desde la cruz vacía, desde la cruz de resurrección, porque está vivo en Dios. Y así tenemos que recordar y honrar a nuestros seres queridos que ya no están, desde la resurrección, no solo desde la cruz, de la crucifixión. Todos en la muerte pasan por una crucifixión de alguna manera u otra, pasan por un dolor, y ese dolor es desgarrador. Pero el mensaje de la cruz es la resurrección, y ahí está nuestra esperanza como cristianos, ahí está la fuerza como cristianos, en la cruz vacía, en la cruz de vida, en la cruz de esperanza, en la cruz de consuelo, en la cruz de Cristo. Y si nos quedamos con la crucifixión tanto de Cristo como de nuestros seres queridos, desde el dolor a la muerte, entonces nos perdemos lo mejor de la historia. Nos perdemos todo lo que Dios vino a hacer por nosotros, porque nos quedamos en el dolor, nos quedamos en la cruz, nos quedamos como el bandido. Claro, como el bandido que sigue pensando en si lo merece o no, en que sigue queriendo salvarse a sí mismo, cuando en realidad aquí hay que dejarse salvar por Dios.
Y eso es lo más bello. Así es. Por eso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un mensaje para todos los pecadores que creen en Dios. Sin comparaciones, sin méritos, sin merecimientos. Porque esa cruz es de resurrección, no es de muerte ni de castigo. Eso es lo que al menos los luteranos queremos siempre reforzar. Ya existe suficiente culpa en el mismo mundo para que además, a través de la fe, tú sientas más culpa y no puedas vivir la esperanza de la resurrección. Claro, al final las amenazas te quitan la fe. ¿Y de qué sirve amar a Dios por miedo? La esperanza al final te da paz. Pero claro que la esperanza te lleva a la paz, porque te reconcilias con Dios, contigo misma, con tu ser querido. Te reconcilias de verdad, porque llega un momento en que dejas de sentir culpa. Llega un momento en que dejas de preguntarte qué es lo que hiciste y qué es lo que no, qué es lo que faltó y qué es lo que sobró. Y solo aceptas que está en Dios. Y en las mismas manos de Dios estoy yo también. Estás tú. Estamos todos. Y por eso creemos. Eso es lo hermoso. Por eso la cruz es tan importante. Y especialmente la cruz vacía. Como ven, estamos rodeados de cruces por todas partes. Pero ¿cuántos cristianos de verdad se sienten salvados por esa cruz? Rescatados de la penumbra, de las penurias, de la soledad, de la muerte por esa cruz. Por eso tenemos que llenarnos de cruces, para que en todos lados recordemos que la cruz es vida. Bien, esa es la cruz. Acá les puse abajo algunas imágenes, ¿no? De distintos tipos de cruces, desde el arte, ¿no es cierto? Algunos símbolos bíblicos que son muy irrelevantes. El Cordero de Dios, que cantamos siempre antes de la Santa Cena. El símbolo que recuerda a Cristo presentado por Juan Bautista en el Evangelio de Juan, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que entenderlo desde un espacio ritual judío en donde se sacrificaban a los corderos para agradar a Dios y buscar su bendición. Es decir, yo sacrifico al cordero, se lo doy al sacerdote para que él lo sacrifique en el altar, en el templo de Jerusalén, y al hacer ese sacrificio, yo automáticamente recibo bendición de Dios, prosperidad en Dios. El sacrificio contaba primero con un corte en el cuello para sacar la sangre. Esa sangre se iba moviendo por unos tubitos en donde las personas afuera del templo sagrado podían ponerse y recibir y bañarse en esa sangre, como un símbolo semi-bautismal de bendición de Dios, en donde tú sabías que el sacrificio se había hecho y que por ende te podías bañar en esa sangre que era como la sangre de Dios, en donde mientras más sangre tuvieras, entonces más bendición ibas a recibir. Por eso, mientras más grande el animal, entonces más sangre, más bendición, más feliz está Dios. Por eso el que entregaba un buey era ya así como el millonario número uno. ¿Sí? El que entregaba un cordero era una persona de bien. El que podía entregar la paloma, pucha, no llegaba a nada, tenía que contentarse con saber que había hecho algo. Cordero que quita el pecado del mundo viene muy de la mano de esta tradición judía, en donde tenían la obligación ritual de realizar sacrificios para agradar a Dios, para que Dios esté feliz, porque Dios estaba como siempre enojado. Entonces, a través de los sacrificios, Dios
se ponía muy contento. Y así, este cordero viene a simbolizar que Dios ya no quiere más sacrificios. El mismo Jesús lo dice: yo no quiero sacrificios, sino misericordia. Lo dice Jesús a sus discípulos, porque ya no valen los sacrificios. Tú ya no te puedes comprar a Dios, no te puedes ganar a Dios, ni por tus méritos, ni por tu dinero, ni menos por tus influencias. Para los cristianos ya no existen sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Y por eso el cordero que quita el pecado del mundo es el último cordero agradable a Dios, el último cordero que se sacrifica desde la cruz ahora para calmar a Dios. ¿Por qué? Porque desde que muere Cristo, ahora es Cristo quien es nuestro abogado y nuestro Dios en el cielo. Es Cristo quien nos muestra el verdadero amor de Dios, que es gracia, es gratuito, no se merece. Por eso siempre cantamos el Cordero de Dios antes de la Santa Cena, para recordar que esa Santa Cena no es un merecimiento, no es para los que se la ganan, ni para los que la merecen, no es para los perfectos, es para los pecadores que creen en el Cordero de Dios que quitan el pecado del mundo, porque en esa Santa Cena Dios perdona también nuestros pecados, porque Cristo hizo la obra, no nosotros. Nosotros hicimos nuestra parte, que es arrepentirnos en la confesión y después escuchar la palabra, y ahí estamos preparados para recibir el sacramento. Pero es Cristo el que hace la obra, no nosotros. Por eso cantamos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque es un reconocimiento de que si estamos recibiendo la Santa Cena es porque Dios nos ama y no porque estamos haciendo un sacrificio agradable a Él. Jesús hizo el último sacrificio por voluntad propia. Nadie lo obligó. Recordemos que Jesús mismo se encarga de que lo crucifiquen. ¿Ya? Jesús no es una víctima como nosotros pudiésemos pensar, que nunca supo lo que iba a pasar. Jesús fue a Jerusalén sabiendo que lo iban a matar. Le avisó 3 veces a los discípulos que lo iban a crucificar. Él mismo le dijo a Judas, cuando estaban en la última cena, que se vaya y que haga lo que tiene que hacer. Él mismo detiene a sus discípulos para que no lo defiendan cuando lo toman preso. Él mismo deja de defenderse cuando lo llevan ante tanto el sumo sacerdote como ante Pilato. Jesús no se defiende, ni pide defensa. Él mismo se entrega a esa muerte voluntariamente. Y de hecho, en la oración, en el Getsemaní, Jesús dice a Dios: Padre, aquí estoy, si quieres quitarme este cáliz de dolor, quítalo. Si no, que se haga tu voluntad por sobre la mía. O sea, si se te ocurre una cosa mejor, dale. Si no, aquí estamos para lo que sea, porque sé que esto es para vida. Entiendo cuál es la misión. Entiendo que soy el último cordero, el único que quita el pecado del mundo. El cordero usualmente lleva esta bandera, el estandarte de la victoria de Cristo sobre la muerte, que ese cordero no solamente muere, sino que resucita. Ese estandarte recuerda esa victoria. Además, vemos el pan y los peces, que siempre, junto con el trigo y las uvas, están en muchos paramentos, en muchos simbolismos cristianos. En el caso de los panes y peces, nos recordamos siempre de cómo Jesús multiplica los panes y los pescados para alimentar. Pero es un alimento que no solamente llena el estómago, sino que es un alimento de fe. Y además Jesús enseña a compartir ese alimento y esa fe con los demás. Por eso cuando vemos esos panes y esos pescados, tenemos que pensar, por un lado, cómo Dios nos alimenta, y por otro, cómo nosotros alimentamos a otros. Porque alguien dio esos panes y esos pescados para que se alimente a miles.
Y en estos momentos nosotros somos quienes dan esos panes y esos pescados para alimentar a otros. Y eso lo hacemos por la obra de Cristo, no para ganarnos el cielo, ni porque nos creemos súper buenos. Entonces, este símbolo del pan y los pescados es un mensaje de diaconía, de vida de fe real, de un compartir sincero, tanto de lo que recibimos de Dios como de lo que damos a los necesitados. Por supuesto que uno de los símbolos más conocidos es el pan y el vino, ¿no? Los símbolos de la Eucaristía, igual que el agua en el bautismo. Es a través de ese pan y vino que recibimos la presencia real de Cristo en su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. El mismo pan y vino se representan también con trigo y uvas, que nos hacen pensar más en el fruto del trabajo del hombre, el fruto de la tierra, por el cual Dios nos da su gracia y su amor, ¿no? El pan y el vino no aparecen solos del cielo, no caen del cielo, sino que son fruto también del trabajo del hombre. Y con eso entendemos que tenemos que trabajar en el mundo, que no estamos aquí para que Dios nos alimente de una piedra donde saque leche y miel, como prometía en el paraíso a Moisés, sino que acá tenemos que trabajar para hacer de este mundo un mundo mejor. Tenemos que cuidar el mundo y tenemos que hacer que produzca esta tierra hermosa trigo y uva para poder disfrutar de los dones de Dios. Pero esto hay que trabajarlo, no es que Dios simplemente te da todo y uno no hace nada. Por eso muchas veces se utiliza no solamente el pan y el cáliz, sino el trigo y la uva. Claro, un compromiso, una responsabilidad social, una responsabilidad con la creación, en donde el pan no se hace solo, tenés que cocinarlo. La uva, del vino no se hace sola, hay que cultivarla, hay que cuidarla, para que así demos de este mundo que Dios ha hecho por amor a nosotros lo mejor. Además de los símbolos bíblicos, tenemos, por supuesto, el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo simbolizado mayormente por una paloma, porque nos recuerda el bautismo de Jesús. Así aparece en todos los relatos del bautismo, donde Jesús, cuando fue bautizado por Juan Bautista, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. También por el fuego, que nos lleva automáticamente a la inspiración de los apóstoles en el día de Pentecostés, con esas lenguas de fuego que el Espíritu les da. Así nos dice el texto en Hechos: de pronto vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga fuerte de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Ahí el Espíritu, por un lado, es la presencia de Dios en el bautismo, que es la misma presencia que recibimos nosotros en el bautismo. El ejemplo de bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro propio bautismo. Eso es lo que creemos que pasa en el bautismo, que a través del agua y las palabras de te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mismo Dios quien hace descender su Santo Espíritu sobre nosotros para que esté sobre nosotros para siempre. Eso es lo que pasa en el bautismo. En el caso de los hechos con los apóstoles, el Espíritu lo que hace es inspirar a los discípulos, apóstoles, para que puedan predicar la palabra. Les da dones, les da fuerza, les da sabiduría para que puedan hablar de Dios, que es también lo que pasa con nosotros. Y por supuesto que el Espíritu Santo se simboliza también con el viento, ¿no? Leemos en el primer capítulo del Génesis, cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, y el Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo desde la misma creación. Y luego Dios da vida al ser humano a través del soplo de vida, el ruaj,
Ese es el Espíritu Santo que da vida. Por eso cuando un hombre o una mujer fallece, expira, suelta su aliento de vida para fallecer, porque ahí está el Ruach, el Espíritu de Dios que es el que da vida. Pneuma en griego, de ahí viene pneumático, es lo que está lleno de aire, ¿no? ¿Sí? Ruach o pneuma, ¿sí? Y ese soplo es algo que está vivo. Por eso siempre se simboliza con el viento, con el aire, porque el Espíritu Santo se mueve, sopla para donde quiere, dice Jesús. Y está constantemente inspirándonos, dándonos ese aliento de vida para poder sentirnos vivos, para poder compartir vida y así estar vivos en Dios, tanto hoy como toda la eternidad. Y por supuesto que como tenemos abajo a la izquierda, el Espíritu Santo también está muy unido al agua por el hecho del bautismo. Entonces tenemos agua y fuego, soplo, vida. Siempre, tanto el agua como el fuego como el aire, están en movimiento. Porque siempre es dinámico, siempre inspira, siempre da algo. El Espíritu Santo nunca está quieto, siempre está volando para posarse sobre nosotros y darnos vida, darnos presencia de Dios, darnos sabiduría, darnos fortaleza. Es lo que Cristo dijo que nos iba a dar. No los dejaré huérfanos, dice Jesús en Juan. Les voy a dar el Paráclito, el Espíritu Santo, que los va a introducir en la verdad, que les va a mostrar el camino, que les va a enseñar. No van a estar solos, van a estar siempre con el Espíritu de Dios. Y por eso siempre el Espíritu se simboliza con esto que se mueve, el agua, el fuego, el aire. Finalmente, a veces el Espíritu, como paloma, tiene este ramo de olivo que recuerda la vida que esa paloma entrega a Noé después del diluvio, ¿no? Que es la promesa hecha realidad de la nueva vida, ¿no? Después del diluvio. El cumplimiento de la promesa de Dios. De ahí que después esa paloma con la rama de olivo se va a transformar también en el símbolo de la paz, porque viene con vida y no con condena ni castigo. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos la próxima semana, ¿ya? Es bastante profundo, ¿sí? Bueno, y para mí que me gusta mucho esto también es muy profundo también, porque hay teología detrás, hay predicación detrás de cada símbolo, hay un mensaje cristiano y es muy importante que aprendamos a verlo desde lo que realmente es, que es un mensaje de vida, en donde nos encontramos con Dios y no solo tenemos simplemente una visión de que, oh, qué lindo el icono, qué linda la cruz, qué lindo esto. No, no es lindo. Es un mensaje de vida, es una predicación viva desde lo simbólico. Y si aprendemos eso, vamos a poder aprovechar mucho estos símbolos para que cuando los veamos, los sintamos en el corazón. Que no sea algo lindo, que sea algo que me remite a Dios, que me comunica a Dios, que me abraza a Dios, que me hace sentir seguro en Dios, que me hace creer en Dios. Porque los seres humanos, como decíamos al principio, vamos forjando estos significados para colaborar con nuestra espiritualidad. El símbolo no se crea solo, lo hacemos porque significa algo para nosotros y nos ayuda a vivir más cerca de Dios. Porque el ser humano no solamente lee, sino que también cree, mira, huele, siente, toca, y en todas estas dimensiones también debemos encontrar un camino para vincularnos
con Dios. ¿Les parece? Súper, muchas gracias. Sí, realmente es maravilloso, o sea, y de verdad el conocerlo a través de ti que expresas tal emoción, o sea, uno lo llega a sentir y realmente ve que o sea, hay vida detrás de todo esto, o sea, es una conexión de verdad demasiado intensa creo que es maravilloso que uno pueda profundizar en ello. De verdad que muchas gracias. Feliz de compartirlo con ustedes. Gracias por la paciencia, por el cariño. Los invito entonces a tener un momento de oración y así nos preparamos para continuar con nuestras vidas, aprovechando el mensaje, aprovechando los símbolos, viviendo aferrados y cerca de Dios. Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno y cada una de nosotros, para que podamos sentir tu presencia a través de tus santos sacramentos, pero que también a través de la emoción, de la vista, del tacto, del olfato, de todos nuestros sentidos, podamos percibirte de tal forma, podamos entregarnos en tus manos, confiando en tu cercanía a través de tu palabra y también con símbolos que nos ayudan a creer y a vincularnos contigo. Sabemos, Señor, que esos símbolos no son tú y que no te reemplazan, pero que son medios que nos hacen recordar emociones, sentimientos y también la confesión de nuestra fe. Permítenos usarlos correctamente y que siempre podamos vivir abrazados y seguros en ti. Y que cualquier método que encontremos para recordar tu amor, especialmente tu cruz, podamos usarlo y compartirlo para bien de toda tu iglesia. Todo esto, Señor, te lo pedimos sabiendo que tú nos amas, nos cuidas y siempre te alegras cuando estamos juntos en tu nombre. En nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve en la fe ahora y siempre. Amén. Muchas, muchas gracias.